Vamos a empezar con esta clase sobre lupus eritematoso sistémico. En el archivo original que remití previamente hay un enlace a un vídeo que es el que está representado en esta diapositiva. Corresponde a una paciente real que además tiene un canal de YouTube y que pues nos ofrece un testimonio de lo que fue su proceso, sobre todo diagnóstico de lupus. Y también, bueno, tiene una eh, mm, propia forma de explicar su enfermedad. Merece la pena que le oigamos en la presentación original que envié al principio. Hola, me llamo
Bueno, hablemos sobre las generalidades del lupus eritematoso sistémico. Quiero decir que es la enfermedad sistémica por excelencia. Es una enfermedad reumatológica autoinmune y para que os hagáis una idea de la complejidad de esta enfermedad, si nosotros revisamos el libro de medicina interna Harrison, veremos que el capítulo que tiene más volumen es el de lupus eritematoso sistémico, seguido por el de insuficiencia cardíaca. Se caracteriza esta enfermedad por la producción de anticuerpos y por el depósito tisular de inmunocomplejos que generan daño a todos los órganos y sistemas. Aquí en estas dos líneas hemos resumido de forma muy precisa cómo funciona esta enfermedad. Por un lado está una producción indiscriminada de anticuerpos, lo cual denota actividad del linfocito B, y por otro lado el depósito de inmunocomplejos, esto es, la asociación entre un anticuerpo y un antígeno, ¿no? Por lo tanto, va a existir esta doble fisiopatología, síntesis de anticuerpos, pero estos hasta que no interactúen con un determinado antígeno, no formarán estos inmunocomplejos, que al final son aquellos que generan el daño a los órganos y sistemas. Y aquí subrayamos este término que es todos, ¿no? Todos los órganos y sistemas, ¿no? No hay ningún órgano que se libre de la potencial afectación por el lupus. Obviamente es una enfermedad crónica y bueno, tiene la peculiaridad, como la mayor parte de enfermedades reumatológicas, de cursar con brotes. En cuanto a la epidemiología, pues comentar que se puede presentar a cualquier edad, pero para desgracia de quienes la tienen, esta enfermedad se diagnostica muy joven, ¿no? Entre los 15 y los 40 años existe un notable predominio femenino, 9-1. Hay que decir también que cuanto más precozmente se presente el lupus, más daño orgánico va a producir. Eso también tiene mucho sentido común. Desde el punto de vista demográfico, hay que reconocer que en pacientes de etnia negra y afroamericanos existe una prevalencia mayor. ¿M? Precisamente en cuanto a prevalencias, pues estamos hablando de alrededor de 75.000 casos en España, lo cual representa el 0,15% de la población. Como en otras enfermedades, la etiopatogenia del lupus eritematoso sistémico no es completamente conocida. Existe una predisposición genética fundamentalmente relacionada con el gen de histocompatibilidad DR3 y además tiene que haber una exposición a un determinado desencadenante ambiental, que lo veremos en un momento. Participan en la etiopatogenia de esta enfermedad cuatro grupos celulares, las células dendríticas plasmocitoides, que son las responsables de la síntesis del gamma interferón. El gamma interferón es una respuesta a infecciones virales, pero también es una respuesta a noxas de la piel por exposición a rayos ultravioleta. Hay que tener en cuenta que muchos brotes van a aparecer en épocas estivales cuando hay mayor exposición a los rayos del sol. Por otro lado, los neutrófilos también tienen un rol en la etiopatogenia del lupus, especialmente con el fenómeno de netosis, el fenómeno de netosis que ya le hemos conocido en las vasculitis ANCA, ¿no? También tiene un rol en el lupus eritematoso sistémico. Y por supuesto, las dos células inmunológicas por excelencia, célula T y célula B, también van a formar parte de la fisiopatogenia de esta enfermedad. A nivel de célula T vamos a encontrar una alteración de las vías de señalización intracelular, anormalidades funcionales de factores de transcripción y alteraciones en el control epigenético. Esto último implica que hay una alteración de la tolerancia, es decir, autorreactividad. Por otro lado, la célula B va a tener una hiperreactividad celular inducida por la célula T y por lo tanto aparición de clonas
con una pérdida de la regulación también mediada por la hipofunción de los linfocitos T, CD8. Quiero recalcar, sobre todo por fines de tratamiento, que la hiperproducción del interferón gamma, también conocido como firma del interferón, depende de 14 genes en conjunto, ¿no? De ahí que para que se produzca esta alteración fundamental, que es la hiperproducción de interferón gamma, pues tienen que haber alteraciones en varios genes de forma simultánea. Probablemente por ello la relativamente baja prevalencia de esta enfermedad frente a otras enfermedades autoinmunes reumatológicas. Aunque en el vídeo lo explica muy bien la paciente, vamos a repasar otras manifestaciones clínicas de esta enfermedad, ¿no? La primera y la más prevalente, aunque no la más importante, es los síntomas generales o constitucionales. A la cabeza, la astenia, hiporexia, anedonia, bulia, un poco de distimia, fiebre y la hipertrofia ganglionar. En cuanto a manifestaciones del aparato locomotor, que pueden estar entre el 90 y el 95%, pues tenemos las manifestaciones articulares. Es importante destacar que la clasificación internacional de las manifestaciones articulares es una clasificación hecha por un reumatólogo español, ¿no? Antonio Sea Mendoza. Y esto es importante porque más de una vez ha aparecido esta pregunta en el MIR. Manifestación cero o ninguna manifestación articular en menos del 10% de los individuos con lupus. 30% tienen artralgias o manifestación tipo 1. La artritis o manifestación tipo 2 puede ser no deformante, que está en el 60% de los pacientes, sería la tipo 2A. Y la deformante, que incluye también erosiones y conocida como la enfermedad de Yacut, es la tipo 2B. Finalmente tenemos un tipo extraordinario, menos del 1%, que es la acrosteolisis, ¿eh? La acrosteolisis también la hemos visto en la artritis psoriásica, ¿no? Es un fenómeno resortivo distal del penacho de la falange distal de los dedos, ¿no? También se conoce como tipo 3. Otras manifestaciones del aparato locomotor son la osteonecrosis aséptica de la cadera, sobre todo de la cabeza del fémur. Por supuesto, la osteoporosis, mediada en su gran mayoría por la hiperactividad RANK, misma hiperactividad que hemos visto en otras enfermedades reumatológicas, polimiositis, mialgias y tendinitis. Aquí tenemos unos ejemplos radiográficos de la enfermedad de Yacut, que se caracteriza por la deformidad en cuello de cisne, de los dedos segundo al quinto, cualquiera de ellos, por supuesto, deformidad en ojal, sobre todo el primer dedo, deformidad de los pulgares en Z y la desviación cubital de los dedos, ¿no? Aunque hay que decir que la desviación puede ser en cualquier dirección, ¿no? No es como el artritis reumatoide, pues que predomina en la desviación cubital, ¿no? Aquí está un diagrama de cómo o por qué se produce la desviación o la deformación en cuello de cisne, ¿no? Debido a una lesión a nivel de los ligamentos flexores. Aquí tenemos la deformación en ojal o boutonniere, que bueno, se puede presentar en el primer dedo, pero también en cualquier dedo de la mano. El pulgar en Z, que le tenemos aquí. Y aquí podemos ver pues esa deformación en tendencia cubital de los dedos. Y aquí un caso de acrosteolisis, ¿no? Es un caso, la fotografía es antigua porque estos casos se veían antiguamente y no, afortunadamente, ¿no? Ya no tenemos muchos de estos. Enfermedad de Yacu del pie, que también es una desviación, ¿no? Esto no es una bursitis, este es un verdadero Yacu del pie, ¿no? Aquí tenemos la enfermedad de Yacu del pie.
Esto sería la osteonecrosis aséptica de la cadera. Como podemos ver, hay una notable pérdida de la redondez, ¿no? de la cabeza del fémur. Bien, pasemos a las manifestaciones hematológicas. He marcado aquellas manifestaciones que forman parte de los criterios de clasificación del lupus. Aquí tendríamos la anemia hemolítica, la leucopenia, linfopenia y la trombopenia. En cuanto a manifestaciones cardiovasculares, la pericarditis, que es fundamentalmente exudado, la endocarditis de Lehmann-Sachs, que aunque pone aquí endocarditis, no es infecciosa, ¿no? Son verruguitas asépticas, el fenómeno de Raynaud, la cardiopatía isquémica y la aterosclerosis, ambas en relación a un incremento del riesgo cardiovascular de estos pacientes, y los fenómenos trombóticos arteriales y venosos que corresponden también al síndrome antifosfolípido que vamos a revisar en otra clase por separado. En cuanto a las manifestaciones pleuropulmonares, tenemos la pleuritis que se caracteriza también por ser un exudado, el pulmón encogido o por efecto restrictivo, neumonitis lúpica poco frecuente y la más importante, no por su frecuencia, sino por su gravedad, es la hemorragia alveolar, hemorragia pulmonar. En cuanto a manifestaciones gastrointestinales menos frecuentes, eh, disfagia, reflujo gastroesofágico, úlceras esofágicas, ascitis de causa multifactorial, enteropatía perdedora de proteínas, síndrome de Budd-Chiari, pancreatitis y, por supuesto, dentro del grupo de los criterios de clasificación, clásicamente las úlceras orales, que son indoloras y planas, ¿eh? Esto le diferencia de la enfermedad de Behçet. Manifestaciones psiquiátricas propias de la enfermedad, disfunción cognitiva, delirio, ansiedad, alteraciones del estado de ánimo e incluso psicosis. Pero la psicosis también puede deberse a la exposición prolongada a corticoides. Manifestaciones neurológicas en el 5% de los pacientes con lupus, cefalea, enfermedad cerebrovascular isquémica o hemorrágica, meningitis aséptica, Guillain-Barré y mononeuritis múltiple. En cuanto a las manifestaciones renales, comentar que se presentan en el 50% y que se consideran una manifestación de seriedad. Se caracteriza por proteinuria, hematuria, cilindruria e insuficiencia renal, así como hipertensión arterial. Se recomienda la obtención de una biopsia renal cuando tenemos una proteinuria mayor a 1 gramo al día, mayor a 1 gramo al día. Em, Sin embargo, se considera proteinuria significativa mayor de 500 miligramos en 24 horas, ¿no? Que son dos definiciones que conviene que retengamos. En cuanto a los tipos de glomerulonefritis lúpica, comentar que hay 6, comentar que no necesariamente siguen un orden de gravedad, si bien es cierto, la tipo 1 es la más leve y la tipo 6 es la más avanzada, pueden haber cambios del tipo 5 al tipo 3 o del tipo 4 al tipo 2, ¿no? O sea que no necesariamente implica un criterio, el orden no implica un criterio de gravedad. En cuanto a las manifestaciones dermatológicas que están presentes en el 80% de los pacientes, pues tenemos lesiones de tipo agudo, subagudo y crónicas, ¿no? Como es de esperar, son las lesiones agudas las que aparecen durante, o mejor dicho, las que están presentes durante el periodo de diagnóstico, ¿no? La paciente del vídeo pues nos hablaba del eritema en mariposa, en el haz de mariposa, que es el eritema malar, de los más conocidos o los más característicos, ¿no? En cuanto a las lesiones subagudas, pues está la psoriasiforme y el lupus anular policíclico. Este sería el rash malar, que es muy característico del lupus eritematoso. Nos podemos fijar que existe un respeto
de el surco nasogeniano y que no afecta a la región peribucal. En cuanto a otra lesión aguda muy aparatosa, tenemos el lupus ampulloso, que es una manifestación que, como comentamos, al ser aguda puede ser de debut, ¿no? Con lo cual, pues imaginaros una persona, en este caso es una paciente nuestra de 16 años, que se despierta por la mañana con estas lesiones, ¿no? Como se pueden imaginar, pues la paciente apuntó por urgencias instantáneamente, puesto que el día anterior se encontraba normal, completamente asintomática y asignológica, pero se había expuesto a los rayos ultravioleta sin fotoprotección. Entre las lesiones subagudas tenemos el lupus anular policíclico, que tiene esta forma, sobre todo en extremidades, se le llama lesiones de tipo numular con bordes eritematosos y centros pálidos. Otras lesiones dermatológicas mucho menos específicas son el fenómeno de Raynaud, el livedo reticularis, las úlceras cutáneas crónicas, la alopecia en general, las úlceras orales, también genitales, característicamente no dolorosas. El fenómeno de Raynaud es un fenómeno que sobre todo se ve en la esclerosis sistémica, eh, y que se caracteriza por un fenómeno isquémico de tres fases, ¿no? Una fase pálida, una fase cianótica y una fase de eritematosa, que corresponde a la recuperación rápida del flujo sanguíneo. Suele aparecer en territorios acros del cuerpo, es decir, dedos de las manos, orejas y la punta de la nariz. También en los dedos de los pies. En cuanto a manifestaciones oculares, comentar sobre todo la epiescleritis, la xeroftalmia y, bueno, en tercer lugar, la enfermedad oclusiva retiniana, que aunque poco frecuente es muy grave porque compromete la visión. Entre las comorbilidades más importantes a la cabeza está el incremento de riesgo cardiovascular, que en la actualidad es el motivo de mortalidad más alto. Previamente lo eran las infecciones, pero ahora están entre el 20 y el 40% de las causas de muerte de pacientes con lupus. En cuanto a los tumores, linfoma no Hodgkin y un incremento de frecuencia de cáncer de pulmón y de mama. Para el diagnóstico de lupus no disponemos de criterios diagnósticos, pero sí de criterios de clasificación. Siempre que se establece este tipo de criterios, hablaremos de una probabilidad alta, ¿no? Eh, ¿Para qué nos sirven? Pues aunque no son diagnósticos, al establecer este criterio de alta probabilidad es suficiente para que nosotros estemos avalados para iniciar un tratamiento. Los criterios de clasificación han evolucionado a lo largo del tiempo. Los criterios SLIC fueron publicados en el año 2012 y tenían una sensibilidad del 98% y una especificidad del 94%. Estos son los criterios clásicos del lupus eritematoso sistémico, que incluyen 11 criterios, valga la redundancia: eritema malar, lupus discoide, fotosensibilidad cutánea, úlceras orales, artritis no erosiva, pleuropericarditis, proteinuria, manifestaciones neurológicas, alteraciones hematológicas, positividad de anticuerpos antinucleares y otras manifestaciones autoinmunes, como pueden ser anticuerpos anti-DNA, anticuerpos anti-Smith o anticuerpos antifosfolípido positivos. La mnemotecnia para estos criterios clásicos. En cuanto a los índices de seguimiento, pues tenemos tres fundamentalmente: el SLIC, que es un criterio de daño acumulado,
Por lo tanto, es de esperar que esta escala pueda avanzar en el tiempo, pero difícilmente vamos a conseguir que se reduzca, ¿no? Lo que podemos conseguir es que se mantenga igual a lo largo del tiempo. Luego tenemos el SLEDAI, que es el más sencillo de todos, es numérico y además permite evaluar la actividad de la enfermedad. Finalmente tenemos el BILAG, que es un criterio mucho más complejo de actividad, requiere mayor entrenamiento y sobre todo se utiliza con fines de investigación más que de práctica clínica habitual. Pasemos ahora a revisar el tratamiento del lupus eritematoso sistémico. En primer lugar, quiero discriminar entre lo que vendría a ser el tratamiento de fondo o el tratamiento sistémico y el tratamiento para algunos órganos específicos. Suele ser complejo porque va a requerir terapias sobre múltiples dianas, algunas más centrales, otras más periféricas, y irremediablemente vamos a exponer al paciente a determinados efectos adversos de la medicación, por lo cual tendremos que estar atentos. Fundamentalmente estaremos pensando en los derivados de la exposición a corticoides. Un tratamiento que reciben la práctica totalidad de las personas diagnosticadas con lupus eritematoso sistémico es la hidroxicloroquina, ¿no? Se considera la norma general del tratamiento de lupus eritematoso sistémico. Se utiliza en todas las manifestaciones de lupus y ha demostrado distintos beneficios, ¿no? En primer lugar, mejorar el pronóstico renal, aumentar la supervivencia, aumentar el periodo interbrotes y demostrar retrasar el daño acumulado medido por SLIC. Todo esto sin contar que en relación con el síndrome antifosfolípido también disminuye la frecuencia de trombosis. Entonces, hay que decir que a fecha de hoy, salvo contraindicación alérgica, por supuesto, o alguna específica, todos los pacientes con lupus eritematoso sistémico deberían encontrarse en tratamiento con hidroxicloroquina. La dosis habitual va de 200 a 400 miligramos en una única administración diaria. La toxicidad de interés es la que se produce a nivel de los conos de la retina y por lo cual pues, se debe hacer una valoración oftalmológica basal y cada 2 años. Hay que decir también que el paciente puede empezar el tratamiento con hidroxicloroquina y posteriormente hacerse la valoración oftalmológica. Esto es que no depende una cosa de la otra, ¿eh? O sea que se puede empezar y esperar a que la valoración oftalmológica basal tenga lugar. En casos refractarios se puede utilizar cloroquina en lugar de hidroxicloroquina, que es más potente, pero también es más tóxica. Para el tratamiento de las manifestaciones cutáneas, por supuesto la hidroxicloroquina también, los corticoides tópicos, siempre vigilando no exponer una piel que ha recibido corticoides a los rayos solares, por lo tanto también habrá que considerar la fotoprotección. Otras terapias que se utilizan para las manifestaciones cutáneas incluyen la talidomida, la salazopirina, el belimumab, que es un fármaco biológico anti-Bliss, el rituximab, que es un anti-CD20, y la dapsona, que la he marcado porque la dapsona es el tratamiento de elección para el lupus ampulloso. En el caso de las manifestaciones articulares, el grupo 0 obviamente no va a necesitar ningún tipo de tratamiento. El grupo 1, pues el manejo analgésico de primer escalón de la OMS. El grupo 2A, antiinflamatorios no esteroideos, metotrexato o leflunomida. Y en el grupo 2B, donde ya tenemos deformación y erosiones, pues también el metotrexato, azathioprina, micofenolato de mofetilo y la ciclofosfamida.
en la forma 2B. En caso de una artritis refractaria a estos tratamientos, pues se puede considerar terapia biológica que incluye también a los agentes TNF-alfa. En cuanto al tratamiento de las manifestaciones renales, las formas 1 y 2 no requieren tratamiento, las formas 3 y 4 requieren tratamiento en dos fases, de la misma forma como recordamos de las vasculitis ANCA, ¿no? La fase de inducción a la remisión y la fase de mantenimiento de la remisión también. En cuanto al tratamiento de la inducción, pues se opta por 3 pulsos de metilprednisolona intravenoso en 3 días consecutivos. La dosis de cada uno de estos pulsos puede ir de 250 miligramos a 1 gramo de metilprednisolona. Em, Posteriormente añadimos prednisona a dosis de medio a 1 miligramo por kilo de peso, que se irá reduciendo en los siguientes meses y al que combinamos cualquiera de los siguientes inmunomoduladores, el micofenolato de mofetilo, 3 gramos cada 24 horas, o la ciclofosfamida, por supuesto, ajustada al peso corporal. En caso de falta de respuesta a los 6 meses, deberíamos cambiar el inmunosupresor. Si no hay respuesta, podríamos considerar la talidomida o la terapia biológica, concretamente los anti-CD20, pero también el belimumab, que es un anti-BLyS. En cuanto a la fase de mantenimiento, pues podemos optar por dos esquemas, el esquema basado en azatioprina, 150 a 300 miligramos al día, o micofenolato de mofetilo, 2 gramos en 24 horas. Si nos encontramos en la forma tipo 5, siempre y cuando no esté relacionada con la 3 o la 4, pues es un curso más benigno y tenemos dos opciones de tratamiento, los corticoides orales de forma aislada o asociados a micofenolato de mofetilo o a ciclofosfamida. En caso de fracaso, utilizaríamos la misma conducta que hemos planteado para las formas 3 o 4 y hay que decir que comparando la actuación de la ciclofosfamida y del micofenolato, hay un par de ensayos clínicos que demuestran que la mejor opción, y por eso la que primero se utiliza, es la del micofenolato por delante de ciclofosfamida. Otras terapias que ya serían más específicas son más específicas solo para el tema del riñón, me refiero, son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, sobre todo el enalapril, las estatinas y los diuréticos ahorradores de potasio. En cuanto al tratamiento de las manifestaciones cardiopulmonares, pues en el caso de una hemorragia pulmonar, si estamos en una situación de extrema emergencia, tenemos que valorar la plasmaféresis y en caso contrario, pues ciclofosfamida y micofenolato más pulsos de metilprednisolona. En el caso de la pleuropericarditis, colchicina. Para el tratamiento de las manifestaciones neuropsiquiátricas, corticoides orales o en pulso, obviamente estamos hablando de aquellas que no han sido provocadas por corticoides. En casos graves, ciclofosfamida. En mielopatías no isquémicas o polineuropatías, plasmaféresis o inmunoglobulinas intravenosas. Y ante fracasos, pues podemos utilizar el rituximab como manejo coadyuvante con antipsicóticos y anticomiciales. En el caso del manejo de las manifestaciones hematológicas, ante una anemia hemolítica, dosis altas de corticoides, y en el caso de recidivas, azatioprina o ciclofosfamida. Otros tratamientos para la anemia hemolítica son el rituximab, el danazol y, por supuesto, la práctica de una esplenectomía. Ante una trombopenia, ciclofosfamida, danazol, rituximab y gamma globulinas intravenosas como opciones terapéuticas. Hablemos ahora de las terapias biológicas en el lupus eritematoso sistémico. En primer lugar, quiero comentar el belimumab, que es la
única terapia biológica con indicación en lupus eritematoso sistémico en formas moderadas o graves o en formas refractarias a terapia convencional. Vale, pues esto es válido hasta el año 2022, porque a partir de este año ya no es la única terapia biológica con indicación en lupus, sino que hay otra que es el anifrolumab, que es un tratamiento anti-firma de interferón. Bueno, pues a partir del año 2022, este fármaco, que es una inmunoglobulina G2 anti-Bliss y anti-BAFF, también adquirió indicación en las manifestaciones renales que previamente no tenía. También se considera un fármaco útil en piel y articulaciones y es de administración tanto intravenosa como subcutánea. El rituximab es un viejo conocido hematológico, pero también en reumatología, que curiosamente no tiene indicación estricta en ficha técnica para el tratamiento de lupus eritematoso sistémico. Sin embargo, es la terapia biológica con la que más experiencia tenemos, siempre aplicada fuera de ficha técnica, pero con buenos resultados por su potente inhibición de la actividad de los linfocitos B. Importante, y esto lo hemos aprendido a raíz de la pandemia del SARS-CoV-2, los pacientes tratados con rituximab tienen un riesgo incrementado de complicaciones antes de la vacunación. Finalmente, quería comentar en el archivo que envié previamente, tenéis también acceso a este vídeo que es de otra paciente con lupus eritematoso sistémico que nos narra, bueno, ya no tanto el proceso diagnóstico, sino el día a día de una persona con lupus. Recomiendo sinceramente su visualización por completo porque yo creo que es que hace una fotografía muy correcta de las vivencias que tiene una persona, como podéis ver, muy joven con esta enfermedad. Muchas gracias por vuestra atención.